El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. El perdón, vamos a ver hoy la primera parte. Y es importante que usted le preste atención. Los problemas de las enfermedades del ser humano, se los he dicho muchas veces, tienen su fuente en dos áreas. Una de ellas puede ser congénita, derivada también de un mal hábito, pero otra también tiene que ver con espíritus que están detrás de esas enfermedades. Y si usted va a empezar a encontrarse con un sinnúmero de nombres de espíritus que están detrás de las enfermedades, escúcheme bien y quiero reiterarlo, siempre y cuando esa enfermedad no sea congénita. Si es congénita, es heredada, ¿no? Pero hay unas que no son congénitas y siempre hay espíritus detrás de ellos. Por ejemplo, el espíritu triste, dice la Biblia, el espíritu triste seca los huesos. En otro día les explicaré a profundidad eso. Por ende, nos lleva a la osteoporosis. El espíritu triste, la Biblia lo dice. Y tú sabes que yo lo que digo acá lo sustento con la palabra. También los problemas del colon son producidos por temores profundos. Temores profundos pueden producir dificultades en el colon. Las alergias es un espíritu ¿de qué? Es un espíritu de rechazo, ya sea porque fuiste rechazado en la infancia, en el vientre de tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. El Alzheimer. Detrás del Alzheimer opera el espíritu de soledad. También el Parkinson. Detrás del Parkinson opera un espíritu obsesivo y compulsivo, lo que la ciencia también llama como TOC, trastorno obsesivo y compulsivo. Y las sanidades de las enfermedades, ya lo hemos visto que la palabra nos lleva a los tuétanos. ¿Qué es lo primero que se forma de tu cuerpo en el vientre de tu madre? La médula, exacto. Y eso ya usted ya lo aprendió, ya lo conoció. Entonces, todo este tipo de enfermedades tienen una razón de ser, mientras no sean congénitas. Por ejemplo, la diabetes. Detrás de eso está el espíritu de amargura. Dispara los niveles de azúcar. Ahora, aclaro, eso no es porque un día usted se amargó y ya le dio diabetes, no. Eso es un hábito consecutivo, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, es que ya usted ha amargado años. Pues cuando llegue a su vejez se va a dar cuenta que se van a disparar. Y a eso le combina un mal hábito de comida, pues, aún más, ¿no? El rencor. Detrás del rencor hay una enfermedad que es la dermatitis. Y ahí es donde nos interesa hoy empezar a hablar. Porque el rencor es nada más ni nada menos que falta de perdón. Pastor, pero es que me la hicieron, me la volvieron a hacer. La Biblia dice que debemos ser mansos, pero no dice que debemos ser mensos. Si usted sabe que lo tumbaron, vuelve a hacer negocio con esa persona, ya deja de ser manso y pasa a ser eso. Es apenas obvio. De todas las dificultades uno siempre tiene que aprender algo. Siempre. Entonces miremos esto. Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
¿Qué le está preguntando Pedro? Señor, cada vez que me hacen daño, ¿tengo que perdonar? Y Pedro le dice, ¿hasta 7? La respuesta usted la sabe. ¿Qué le dijo el Señor? Hasta 7 no, Pedrito. 70 veces 7. ¿Y cómo da resultado 70 por 7? ¿Cuánto es? 490 veces. O sea, lo que el Señor le está diciendo es siempre. Siempre. Pero pastor, otra vez me ofendió. Perdónelo. Pero pastor, otra vez me insultó. Perdónelo. Y esa es la raíz, la falta del perdón de muchas enfermedades. Y de esto no se predica en las iglesias. Y por eso usted ve cristianos de toda la vida que siguen enfermos. Y los ungen, los llevan a liberación, los llevan al retiro no sé qué. Y sigue enfermo. Yo sé que el problema está aquí en el corazón. Sí, cada vez que me ofendan, yo estoy obligado a perdonar. Wow. Entonces aquí Pedro dice, hasta 7. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? El número 7 no significa perfecto, significa las operaciones de Dios, del Padre. Es decir, que Dios opera por medio de 7 espíritus. A esto se le conoce como los ciclos de operación de Dios. Mire esto. Isaías 11:2. Vamos a contarlos para ver cuántos son. ¿Listos? Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, y de inteligencia, el espíritu de consejo, y de poder, el espíritu de conocimiento, y el espíritu de temor. temor de Jehová. ¿Cuántos son? 7. 7. Por medio de 7 espíritus es que Dios opera. Pero hay un solo Espíritu Santo. Sí, eso yo ya lo he explicado. El Espíritu Santo es uno solo. Y Dios se mueve por medio de sus 7 espíritus. Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, Dios se mueve bajo diversidad de operaciones y diversidad de espíritus. 1 de Corintios 12:4. Mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Pero también, ¿pero qué? Pero el espíritu es el mismo. ¿Sí ve? Hay distintos dones, distintos espíritus, pero el Espíritu Santo es uno solo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y mire lo que dice. Y hay diversidad de operaciones de Dios que hace todas las cosas en todos, pero Dios es el mismo. Interesante, ¿no? O sea, el texto nos está diciendo hay diversidad de operaciones del Padre. El Padre opera por 7 espíritus, pero Él es uno. Él es el mismo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Satanás siempre busca imitar a Dios. Siempre. Si Dios tiene Trinidad, Satanás también tiene su Trinidad. Si Dios tiene espíritus por los cuales Él opera, Satanás también los tiene. Satanás también opera por varios espíritus demoníacos. Mire esto. Gálatas 5, del 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son Adulterio, adulterio, fornicación, fornicación, inmundicia, inmundicia,
laxivia, idolatría, idolatría, hechicería, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas contó? ¿Cuántas contó? 17. Y luego abre la posibilidad y dice cosas semejantes, ¿sabes? O sea que hay más. Entonces, aquí dice el texto, pleitos. ¿Tiene pleito con alguien? Entonces es un espíritu demoníaco que está provocando un pleito. Enemistades. ¿Tiene enemistad con alguien? ¿Sí está viendo lo que está detrás? Celos. El que ama, cela. No. A eso mejor le aconsejo que use tirantas por la inseguridad. El que lo entendió, lo entendió. Ira. Contiendas, disensiones. No le estoy mencionando las otras porque son obvias, ¿no? Pero de estas no se habla. Herejías, envidias. De esas no se habla. Pastor, yo no tengo envidia, ¿seguro? Si usted ve a alguien que progresa, ¿no le da como que algo por ahí? Porque si le da algo, por muy pequeño que sea, es envidia. Camuflada, pero es envidia. Si alguien progresa, déjelo que progrese. Algo estará haciendo bien. Ay, pero es que ese vecino tan terrible, mire ya la casota como la reformó. ¿Y? ¿En algo le fue bien? ¿O algo no estará haciendo bien? También, ¿no? Hoy en día, como es, no se sabe. Pero fíjese que también el reino de las tinieblas busca operar en nosotros. ¿Por qué? Porque al final dice que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Los que practican tal cosa. No se meta mentiras. Ay, es que yo iba a NBI San Pedro y ahora estoy listo para entrar al cielo. San Pedro, yo iba a NBI. Y tú tienes una deuda con un vecino. No lo perdonaste. ¿Está entendiendo? La iglesia no te salva. Fuerte, ¿no? Pero la iglesia no te salva. Te enseña. Wow. Ay, es que yo era amiguísimo del pastor. Y primero, si hablamos bíblicamente, allá no va a estar San Pedro para recibir. Ese cuentico de que Pedro tiene las llaves del cielo. No, eso tiene otro contexto distinto. Pero lo estoy usando porque es la idea popular, ¿no? Que existe. Pero cuando tú llegues a la presencia del Señor, el Señor no te va a preguntar cuánto dinero tuviste, cuánto diste a los pobres. No te va a preguntar en qué iglesia ibas. No te va a preguntar si eras la mano derecha del pastor. No. El Señor te va a preguntar, ¿tuviste la capacidad de perdonar? Ay, no, pastor. No, Señor. Uy, no, perdonar. Uy, no. Ay, perdeme un huequito allá. No puedes entrar. Es serio, el perdón es serio. Y no se habla de esto. El perdón es serio. Mire lo que le voy a mostrar. Yo creo que con esto ya usted paga la noche. Se llama Los dos deudores. Vámonos a Mateo capítulo 18. Una parábola hermosa que el Señor nos dejó plasmada allí. La parábola de los dos deudores.
Jesús usa una parábola llamada Los dos deudores para ilustrar la importancia del perdón, comparando el reino de los cielos con esta historia. Este texto es largo. Mateo 18, del 23 al 35, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es, allá en el reino es igual. Presten atención, allá en el reino es igual. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor que venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. La costumbre en la antigüedad, tú lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento también, con la historia de la viuda, que si usted no tenía para pagar, la única manera de pagar era esclavizando a su esposa y a sus hijos. Así era que se pagaba la deuda en la antigüedad. Se esclavizaban sus hijos y su esposa, porque los préstamos en la antigüedad lo hacía era el hombre de la casa, el papá. Él era el que prestaba el dinero o prestaba lo que necesitaba. Y si no pagaba, venían los acreedores y se llevaban a su familia como esclavo. Sigo diciendo aquí el texto. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a ¿qué? Misericordia. Ya usted sabe qué significa la palabra misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia según la Biblia? Miseria del corazón. Porque la palabra cordia viene de cardio, corazón. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de nosotros y no nos destruye, es porque está viendo lo miserable que es nuestro corazón. Entonces, por amor a Él, no nos destruye, porque le va a doler a Él vernos destruidos. Entonces dice aquí, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó, ¿y qué más? Ay, le perdonó la deuda. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Debía plata y su señor, su dueño, le iba a cobrar el dinero, y él le suplica que le perdonara, que lo ayudara. Entonces su señor lo vio tan mal que fue movido a misericordia y dice: ay, pobrecito hermano, está bien, suéltenlo y yo le perdono la deuda. Pero mire ahora lo que sucede. Escúcheme, estos somos todos nosotros. Yo se los he explicado muchas veces. Génesis dice que Dios envió el diluvio para destruir a la humanidad porque el corazón del hombre era de continuo inclinado al mal. Así usted sea el más bueno de los más buenos de los más buenos, siempre vas a tener dentro de ti algo de malo. La diferencia, ¿cuál es? En que gobierne lo bueno y no lo malo. Siempre. Usted puede ser el más santo de los santos. Usted puede salir del ayuno más glorioso en el que usted ha estado en toda su vida. Pero usted va en su carro en la esquina y se le mete un motorizado, se le dañó el día. ¿Sí o no? De una vez no quieren, y es que sí, ya perdió el año. Porque todos, queramos o no, en nosotros hay algo de maldad que heredamos del pecado original del huerto del Edén. Entonces, por eso esto nos involucra a todos. Mire lo que sigue diciendo. Pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos, o sea, otro igual a él, que le debía ¿cuánto? ¿Y él cuánto debía? Él debía 10,000 talentos y encontró y se los perdonaron. Vamos a ponerlo en moneda de hoy en día. Él debía $10,000 y se los perdonaron. Y cuando Suárez se encuentra con uno que le debía $100. ¿Vamos bien? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, fue y lo agarró. Haciendo es que fue y lo agarró. Haciendo de él, ¿qué hacía? Le ahogaba. Yo no sé si fue que le agarró de la cabeza o qué. La Biblia no especifica, pero si lo ahogaba es, ¿no? Diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que hizo él antes, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, espéreme un poquito más y yo se lo pago. Ya me viene la prima, yo se lo pago. Ya me viene el aguinaldo, yo se lo pago. Mas él, ¿qué hizo? No quiso. Oiga, le acabaron de perdonar una deuda. Lo acabaron de dejar libre. Y él ahora encontró a alguien que le debía menos. Y no quiso perdonarlo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Así somos nosotros, desagradecidos. Así somos nosotros. ¿Comiste pan con huevo? Ya está la comida de hoy. Desagradecido. Así somos nosotros. Usted de pronto ha sido usted. Yo era así. Yo lo digo, yo era así. Aunque a veces no entendemos. Este hombre no entendió, no quiso perdonar después de que había sido perdonado. Lo mandó en la cárcel hasta que no pagara lo que debía. Y dice, entonces su consiervo, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, los demás se dieron cuenta lo que había hecho y también se dieron cuenta lo que le habían hecho. Entonces los demás, ¿qué hicieron? Dice la palabra, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, lo echaron al agua. ¿Este no fue el que le acabaron de perdonar? Vamos a contarle al jefe. Fueron y lo echaron al agua, dice el texto. Wow. Refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó? Lo volvieron a llamar. Llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ay. Entonces su señor, enojado, ojo con esto, le entregó a los verdugos. ¿Sabe quiénes son los verdugos? Los verdugos eran los que se ponían una capucha en la cara y decapitaban, los levantaban a juguete. Eso es un verdugo. Entonces dice el texto, le entregó a los verdugos. ¿Hasta que qué? Ahora le debían 100 y él debía miles. ¿Cuánto tiempo más iba a pasar él? Más que el que no quiso el perdonar.
hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, mira lo que dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, sino que, si no perdonáis. No, pastor, vámonos para la casa, ya no prediqué más. Es que de esto no se habla, mis hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, y pone la condición, de todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Que te ofendió Alejandro? Perdónelo. ¿Que te ofendí? Perdóname. ¿Estás entendiendo la magnitud? El perdón nos libra del verdugo. ¡Wow! No, te lo voy a volver a repetir. Hay mucho silencio esta noche, pastora. ¿Qué será? Ya pasaron varios días, varias series de esto. Vamos a ver si siguen viniendo. La falta de perdón activa los verdugos en nuestra vida. Entonces los verdugos vienen en forma de enfermedades, en forma de escasez económica, en forma de tragedias, en forma de malos tiempos. No es que vayan a llegar a su casa los verdugos, vengan, somos los verdugos de Dios. No, van a venir problemas. ¿Y pero por qué no salgo de esto? Porque te falta perdonar. Porque repito, es como un ciclo que estoy repitiendo y repitiendo. Te falta perdonar. Mira esto. En este texto vemos varios personajes. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Y quién es el siervo? Usted y yo. Exacto. Vamos a ver lo siguiente. Primer punto. El deudor. Mateo 18:24. Recordemos, ¿cuánto debía? ¿Y cuánto le debían? 100 denarios. Haga ese ejercicio. Haga ese ejercicio. ¿Cuánto se compara un denario con un talento? ¿Cuánto es la equivalencia entre un talento y un denario? Un denario es un día de trabajo. ¿En cuánto está el día de trabajo? Más o menos 50,000 pesos, 40,000. ¿Cuánto está el día de trabajo? Pongámosle, redondeémoslo, 50,000 pesos. Entonces, a él le debían 100 denarios. O sea, por 50, ¿cuánto era? 5 millones. Entonces, a él le debían 5 millones. ¿Listo? Mira el cálculo. Un denario era un día de trabajo. Más o menos 50,000 pesos colombianos hoy en día. Entonces a él le debían 100 denarios. Entonces más o menos 5 millones de pesos era lo que le debían a él. ¿Estamos bien? Pero él debía 10,000 talentos. Resulta que un talento eran 6,000 días de trabajo. Billones. Mire esto. El texto dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un denario equivale a 6,000 días de trabajo nuestros hoy en día. Entonces, haciendo los cálculos, a él le debían 5 millones de pesos colombianos al día de hoy. Pero él debía 27 años de trabajo equivalente al día de hoy. Porque si vamos a buscar la cifra, la calculadora se enloquece. ¿Vamos bien? Entonces, el rey quiso hacer cuentas con el siervo, el cual debía 10,000 talentos o 27 años de trabajo. En los tiempos de Jesús, el talento era una unidad de peso, así como hoy en día son el kilo, las libras o los gramos.
Con los talentos se pesaban los granos. Era como hoy en día hacer algo así en una báscula. Un talento era más o menos 34 kilos de hoy en día. Entonces 10,000 talentos podrían ser aproximadamente 340,000 kilos. Kilos. Aproximadamente. Siendo una deuda muy grande. Y si la pasamos a dinero, es incalculable. Entonces estamos hablando de 27 años de trabajo. Mire esto. El talento es una unidad de peso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios pesa los espíritus. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios para su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Si a tu espíritu constantemente Dios lo está pesando. Si estás liviano de Dios, no vales nada. Pero también mire esto, Dios pesa los corazones. Dios pesa ¿qué? Los espíritus y pesa los corazones. Y eso lo dice la palabra. Cuando dice que pesa los espíritus, el corazón es espíritu, pesa los corazones. Entonces, ¿qué sucede? El rey que estaba pesando el espíritu y el corazón del siervo. Esto indica que el siervo debía un número muy grande de pecados, 10,000 talentos, porque el pecado se pesa. ¿Vamos bien? Por eso la canción dice: limpias mi pecado. Mire esto, Hechos 12, versículo 1. Hechos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? ¿Sí ve que el pecado pesa? Por eso no puedes avanzar. Porque hay un pecado ahí que no ha sido declarado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso que es que cuando nuestros pecados son perdonados, nos sentimos livianos. Por eso que el pecado pesa. El pecado en el hombre se vuelve una carga pesada. Es un yugo difícil de esconder porque nada está oculto para Dios. Mire esto, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso es porque Él nos perdona de todo peso y de yugo del pecado. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta parábola, Jesús está hablando de un deudor que prestó y no pagó. A esta parábola, al deudor le llama impío. Cada vez que usted oiga o lea en la Biblia la palabra impío, es alguien que debe a Dios por causa del pecado. Por eso es impío, porque tiene pecados que no ha confesado. Salmo 37:21. ¿Qué dice? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Tú y yo éramos impíos antes de Cristo. Cuando Él llegó a nuestras vidas, nos perdonó toda deuda. Pero si nosotros volvemos otra vez al pecado, volvemos a quedar en deuda. ¿Sí ves? Volvemos a quedar en deuda. Ahora, ¿quién es el impío?
esta es la pregunta, ¿quién es el impío? El impío, mire esto, el impío es el que anda afligido, necesitado, no sabe, no entiende y anda en tinieblas. Entonces, ¿quién es el impío? El que anda afligido, necesitado, no sabe, no entiende y anda en tinieblas. Salmo 82, 4. Lo dice la palabra, sí está viendo, ¿no? Esa de que yo no le meto cuento. Lo dice la palabra. Salmo 82, 4 al 5 dice: librad al afligido y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces, ¿qué es el impío? El que anda afligido. ¿Por causa de qué? De su pecado. El que anda necesitado. ¿Por causa de qué? De su pecado. El que no sabe, el que no entiende, el que anda en tinieblas. Mire, yo como pastor, yo no soy adivino. Porque si fuera adivino no sería pastor. Porque la adivinación la aborrece Dios. Eso es brujería. Yo no soy adivino. Entonces usted a mí me puede engañar fácilmente, pero a Dios no. Usted a mí me puede poner una cara de... ay, yo digo, ay, qué linda persona. Pero usted tiene que entender esto. Una cosa es ser íntegro y otra cosa muy distinta es ser bueno. Y se lo voy a explicar. La integridad se adquiere en la intimidad. Lo bueno es público. Usted puede estar delante de la gente, usted ser bueno, usted puede darle al necesitado, usted puede ayudar a mucha gente. Y eso no está mal, eso está bien, hay que hacerlo. La Biblia lo dice. Pero cuando usted está solo, cuando no hay nadie, sino solo usted y Dios, y lo que usted haga, ahí se llama integridad o no. Tú puedes tener actos de bondad en público, pero no ser íntegro en lo privado. ¡Wow! Y eso es un pecado. Así como eres bondadoso y bueno delante de la gente, debes ser íntegro cuando estás solo. Se acabaron los amenes, ¿no? ¿Y sabe qué busca el Señor? La limpieza de nuestro corazón. Que seamos uno, adentro y fuera. Que seamos íntegros. Eso busca el Señor. Cualquiera aplaudiría este acto. Muy bien. Termino con lo que te voy a decir. La falta de perdón también es falta de integridad. También. Y dice la palabra que el perdón es liberador. ¿Sabe que cuando una persona se va a morir, todos casi siempre piensan es que haga la oración de fe? ¿Cierto? Que haga la oración de fe, y eso está bien, hay que hacerlo. Que haga la oración de fe, que haga la oración de fe, que se vaya con Cristo. Sí, pero falta otra. La oración del perdón. Y no se enseña. Eso es lo triste. Porque la palabra dice, si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, dice el Señor, yo tampoco los perdono. Se tiene que hacer la oración de perdón, llevar a la persona a que pida perdón y a que perdone, para que entonces ahí sí pueda descansar tranquilo. La falta de perdón también es falta de integridad. Hay que perdonar, mis hermanos. Y entienda bien lo que te voy a decir. Oblígate a perdonar. Oblígate. Solo hágalo como una prueba. Bueno, voy a probar a ver. Voy a probar. Pruebe y me cuenta.
se va a dar cuenta que su negocio va a fructificar. Se va a dar cuenta que el dinero le va a alcanzar. Se va a dar cuenta que los dolores y las maluqueras que tenía se van a empezar a ir. Porque son verdugos. Todo deudor tiene un verdugo. Y un verdugo, hoy en día, hablando espiritualmente, es un demonio. Mire, hay demonios que se cuelgan de nuestro cuello, asignados a nuestro cuello. ¿Qué significa cuello en la Biblia? Voluntad. ¿Por dónde se amansan los caballos? Por el cuello. Se le doblega la voluntad. Y hasta que no esté manso, no sirve. Uy. Ya cuando el caballo es manso y deja de ser arisco, sirve. Es más, vale. Y hay caballos que valen 50, 100, 200, ya ni sé, millones. Porque es manso, porque es de paso, porque hace no sé qué. No solo por el tipo de sangre que tiene, no solo porque es pura sangre. Pero no, este caballo, mire, o el paso fino, mire, ¡wow! Pero nadie sabe cuánto le costó a ese caballo doblegar su voluntad. Y cuando doblegó su voluntad, su precio subió. Y hay demonios arraigados en nuestro cuello para no permitir que nuestra voluntad se doblegue al Señor. Es que yo soy así, así nací y así moriré. Bueno, me avisan para ir a tomar tinto. ¿No ha escuchado usted eso? Yo soy así, a mí nadie me cambia. ¿Listo? Muy bien. La Biblia dice otra cosa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Aquí vienen a ser hechas todas. ¿Usted se imagina donde Jesús hubiera dejado a Pedro como estaba? No sirve. No sirve. Falso. Mentiroso. Vendepatria. Ese era Pedro. A Pedro le gustaba el juego de azar. Por eso debía tanto dinero al César. Por eso vino el milagro de la pesca milagrosa. El milagro de la pesca milagrosa no vino porque el Señor le dio su voluntad a hacerla. No, era para cubrir la necesidad económica de Pedro y de sus hermanos. Debían al fisco impuestos. Y en la taberna donde se la pasaba tomando, tenía una cuenta larga. ¿Me está escuchando? Donde Pedro no hubiera cambiado, no sirve. Porque Pedro era mentiroso. Pedro era doble. Negó al Señor. Después de haberle dicho al Señor, Señor, para las que sea. Mentira, era mentiroso. Y cuando vinieron a apresarlo, sacó el Pedro que hay en él. Le quitó la espada al soldado Malco y de un machetazo le voló la oreja, ¿o no? ¡Sa! Le voló la oreja. Ve, Señor, que lo que yo dije se lo estoy cumpliendo. ¿Al Señor le tramó esa actitud de Pedro? No. El Señor lo reprende y le dijo, suéltala. Y escuche, sucede el milagro más grande que nadie ha visto todavía. El Señor agarra la oreja de Malco en la tierra porque no había pavimento. Llena de tierra, sin asepsia. Y se la pega. ¿Y por qué no le dio infección a Malco? Porque ahí vienen todas las bacterias. Todo lo que se encuentra en el piso. No le dio asepsia y lo sanó. Y todos se dieron cuenta del milagro y aún así se lo llevaron. Y Pedro, yo defendí al Señor, ¿no? Porque cuando de verdad necesitaba defender al Señor, en la intimidad de la integridad perdió el año. Cuando estaba solo, no estaba rodeado de ningún discípulo. Nadie lo veía, estaba solo.
Y le dijeron, ¡ah! Este es uno de los del Señor. Y él, yo, ¿cómo le ocurre? Dice la palabra que blasfemó tanto que los convenció. ¿Usted se imagina las groserías que tuvo que haber dicho Pedro? La magnitud de la vulgaridad que usó Pedro para convencer. Uy, no, si si se toma leche, le corta con esa lengua. No, tan grosero que es. No, este no es discípulo de Cristo, porque es muy grosero, muy vulgar. ¿Usted está entendiendo eso? ¡Wow! Y aún así, el Señor lo perdona. Y empieza el cambio de Pedro. Deja de ser Simón el pescador. Y cuando desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro ya no es el mismo. Y de ahí en adelante, cambió. Por eso el perdón es tan importante. Sana casas, sana familias, sana incluso amores. Sana el perdón. Y el Señor nos está diciendo, perdona. Oblígate a perdonar. Toda cicatriz en tu cuerpo, después de años, ya no te duele. ¿Por qué? Porque ha sanado. Toda cicatriz en tu corazón, cuando ya has sanado, es porque has perdonado y no te duele. Entonces, si aún te duele, te falta. ¿Me entendiste? Te falta. Si aún oyes hablar de esa persona y te da gastritis, te falta. Pastor, tengo que irlo a buscar. No necesariamente. Hable con Dios y dígale, Señor, yo perdono a esa persona que me hizo eso. Yo suelto, me libero, pero la perdono. ¿Sabe quién va a ser el más beneficiado? Tú. Porque soltaste y perdonaste. Por eso el Señor le dijo a Pedro, perdona hasta 70 veces 7. Este programa fue presentado por Cadena NBI.